Bien, pues vamos a continuar con esta reflexión que hacíamos sobre el libro de los Reyes. Fijaos bien, el primero va a ser, entramos en otro epígrafe más, que va a ser la reflexión sobre la caída de Samaria. Abarca la perícopa segundo Reyes 7, 17, 23. Este se presenta como un castigo por la repetida infidelidad de los reyes y del pueblo. Bueno, ¿en qué se pone el acento? En los cultos idolátricos, que son los que más les preocupan. Según el deuteronomista, la caída de Samaria y la desaparición del reino del norte no es otra cosa sino que el cumplimiento de las palabras pronunciadas reiteradamente por los profetas de parte de Dios. Es decir, los profetas han ido advirtiendo, pero no se ha hecho caso. El esquema de la requisitoria profética comprende normalmente 3 puntos, 3 artículos. Se recuerdan los beneficios que el Señor ha hecho a su pueblo y además las advertencias de no ante la infidelidad, de no ser fiel. Segundo Reyes 7:13. Se enumera las faltas del pueblo. Segundo Reyes 8:12, 14, 17, 21, 22. ¿Veis? Aquí tenéis todo ese elenco del 8 al 12, capítulo 14 al 17, del 21 y capítulo 22, ¿no? Y la sentencia de condenación, segundo Reyes 18 al 20 y capítulo 23. El pueblo es el principal responsable de las desgracias que van a caer sobre él, debido a su rechazo de la alianza pactada en el Oreb. Fijaos bien que no es tanto cargar las tintas en el rey como en el pueblo en conjunto, porque el que suscribió la alianza fue el pueblo de Israel, no solamente el rey. Por lo tanto, el pueblo es el principal castigado. Pero los reyes también van a ser castigados porque son infieles a las exigencias de la misma alianza, por el mismo motivo que el pueblo. Ahora bien, la liquidación sucesiva de las dinastías no pone en crisis la existencia del reino. Las dinastías van cayendo y el reino se mantiene. Muchos reyes reciben una sentencia de condenación, pero esto afecta poco a la marcha del reino desde el punto de vista puramente histórico. Desde este aspecto, los éxitos y fracasos de los reyes dependerían más bien de la política exterior, de las relaciones, por ejemplo, entre los reinos arameos y asirios que van haciendo bascular las dinámicas de poder en la zona. Ahora bien, desde la óptica teológica, el reino va a desaparecer debido a lo que hemos dicho al principio, a las infidelidades del pueblo, como explica el Deuteronomio. Los reyes solo están implicados en la medida en que fomentan esas infidelidades, como ocurre con frecuencia. O sea, tenemos aquí, insisto, la idea que he hecho al principio y he hecho un inciso en medio diciendo que, bueno, que si yo lo mirara de un modo históricamente aséptico, vería que en realidad la marcha del reino, pues, está en función de la potencia de turno que compite en la zona. Pero realmente, desde el punto de vista teológico, lo que lo hace caer es la infidelidad del pueblo y del rey. Bueno. Teología del templo. El templo es uno de los ejes que vertebran los libros de los reyes. Forma una inclusión. ¿Qué quiere decir una inclusión? Que está al principio y al final. La obra se abre con su construcción por parte de Salomón, los capítulos 5 al 9 del primer libro de los reyes, y se cierra con su destrucción por Nabucodonosor, los versículos 8 al 17 del capítulo 25 del segundo libro de los reyes. La construcción del templo se relaciona con las promesas hechas a David y a la generación del Éxodo. David concebía el templo originalmente como un lugar digno para alojar el arca. Es decir, recordad el texto, el arca del Señor está sobre unos toldos y yo estoy viviendo en una casa de cedro, le construí una morada digna y tal. Entonces David piensa que puede ser un buen lugar para alojar el arca, que contiene las tablas de la alianza, que contiene el pacto y que contiene la presencia divina, así. Pero cuando Salomón introduce el arca, aparece la nube, signo del Kabod Adonai, de la gloria divina, que llena el templo y hace que el sentido del templo cambie, asemejándolo al monte Sinaí. Es decir, el Sinaí es el lugar de la teofanía, donde Dios se manifiesta. El templo aparece en cierto modo, diría yo aquí, aparece, yo pondría entre comas, en cierto modo, es decir, lo tenéis más claro el texto, en cierto modo, como el lugar de la residencia del Señor. Pero tal planteamiento en un principio va a decir a responder a una necesidad exílica. En el exilio no hay arca, ha sido sustraída y destruida por los babilonios o capturada, etc. Y la pérdida del arca lleva a dar un sentido al templo. ¿Qué sentido tendría? Una especie de morada divina. Pero rápidamente los autores deuteronomistas toman conciencia de que Dios no habita en una casa humana, habita en el cielo. Y el templo pasa a ser el lugar en el que Dios tiene siempre presente y escucha la oración del pueblo. Por tanto, recordar la oración de Salomón, de la que yo os hablaba el otro día, en la que él dice, cuando el pueblo venga a orar en tiempo de hambre, de peste, en tiempo de guerra, etc., cuando el pueblo haya pecado y venga a implorar, pues también todas esas las funciones que tendría el templo. Hay también 3 momentos que marcan la teología del templo. La elección de los autores cismáticos de Dan y Betel como una amenaza al templo, 1 Reyes 16, 26, 33, y la distinta actitud de los reyes de Judá frente al templo. Los reyes de Judá van a tener una actitud diversa frente al templo.
Dentro de esta actitud, ¿qué podemos destacar? Podemos destacar las profanaciones llevadas a cabo por Acaz y Manasés. Aquí tenéis la cita, segundo Reyes 16 y 21, esos capítulos. Las reformas purificadoras llevadas a cabo por Ezequías y Josías, segundo Reyes 18, 22 y 23. Por tanto, tenemos que tener en cuenta eso. La elección de los santuarios cismáticos, la distinta actitud de los reyes de Judá, de Judá frente al templo, y la supresión de los santuarios locales y la centralización del culto por parte de Josías, que sería el tercer punto, ¿no? Que estaría en la línea de las reformas purificadoras que hemos visto en el paréntesis. Segundo Reyes 22-23. Esta medida es elevada a categoría absoluta por el deuteronomista, que va a poner a Josías como el rey modélico por su reforma, y se va a convertir en el canon por el que va a juzgar a todos los reyes. Bueno, reflexión sobre el reinado de Manasés, otro epígrafe más, segundo Reyes 21, 2, 18. Esta pericopa lo que tenemos es el juicio más negativo del que se emite sobre cualquier rey de Judá e Israel. Viene a ser como una recapitulación sobre las causas que han conducido a Judá a una situación crítica. Es decir, ¿cómo lee la historia teológicamente los autores deuteronomistas? Pues piensan que a causa de los pecados de Manasés y del pueblo, Judá está a punto de correr la misma suerte que corre Israel. Y sí, han andado el camino de Israel y están a punto de correr su misma suerte por los pecados especialmente de Manasés y del pueblo. El oráculo de condenación de Judá a causa de los pecados de Manasés, segundo Reyes 21, 12, 15, se repite con algunas variables hasta 4 veces. Segundo Reyes 22, 16, 17, el oráculo de la profecía de Judá. Segundo Reyes 23, 26, 27, conclusión del reinado de Josías. Segundo Reyes 24, 2, 4, Joaquín. Y segundo Reyes 24, 20, Sedecías. 4 veces este oráculo de condenación. Fijaos lo importante que tiene que ser para los autores para remachar tanto esa causa de la caída de Judá, aludiendo a los pecados de Manasés. Se acusa a Manasés de casi todos los pecados que enumera el Deuteronomio. Prácticamente todo lo malo se le atribuye a él. Le falta nada más la muerte de Manolete. Se dice incluso que obró peor que los amonitas, a quienes expulsó antaño Israel, y para completar la requisitoria se le hace responsable de las faltas del pueblo. Fíjate bien, un caso especial. Siempre era lo acabo de decir antes, el rey y el pueblo el que peca, pero especialmente el pueblo. Pero aquí a Manasés, que es el que tiene la madre de todos los males, se le acusa de ser el instigador de las faltas del pueblo. Así pues, por causa de él será destruido el reino junto con Jerusalén y el templo. Incluso el reinado de Josías, posterior a él, con toda su reforma, no podrá impedir que la impiedad de Manasés lleve a la destrucción del reino. Y tenemos también la reflexión sobre la caída del reino de Judá como otro epígrafe más. Habíamos visto la del reino de Samaria, en medio hemos visto la reflexión del reinado de Manasés y la tragedia del templo. Y ahora vemos la reflexión sobre la caída de Judá. A diferencia de lo que ocurre con el reino de Israel, el balance del reino de Judá se hace antes de que desaparezca. El de Israel se ha hecho una vez que ha desaparecido. Pues ya empiezan a valorar por qué ha ocurrido aquello y cuáles son las causas y cómo podemos valorar a los monarcas del pueblo. Aquí se hace antes. Porque el autor considera que con Manasés se ha alcanzado la cima de la perversidad y no puede ya enderezarse la situación, ni siquiera, como he dicho hace un momento, con la reforma de Josías. Por eso lo hace antes. Pues si Manasés es tan malo, que venga lo que venga después, ya no hay más remedio. Es el de gobierno más grande que uno se puede imaginar. No sé si sería más grande que el que tenemos ahora en España, pero bueno, es el más grande que uno se pueda imaginar. Bueno, dejo el vídeo aquí un momento porque para que no se me sobrecargue más y ahora continuamos.